mucho fruto. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en este tiempo declarando tener un corazón cerca, y una de las imágenes que más estamos recurriendo es a la de la puerta, ¿no? Como fue esta pintura del mes, donde la puerta representa tanto ese llamado del Señor, ese entrar a otro lugar, a otro ambiente de encuentro con el Señor. Y bueno, hace un tiempo el Señor me había puesto esto y venía meditando, por eso vamos a ver un versículo que es muy conocido y que las enseñanzas que tiene son muy prácticas, ¿sí? Capaz que hasta simples, espero que no, espero que sean mucho más profundas, pero que es el versículo de Mateo 6:6, donde dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ahí la palabra habla de secreto, hay muchas traducciones y la idea es lo privado, estar en lo privado. Porque a veces secreto suena como algo así que están tramando, ¿no? No, es lo privado, lo que hay, la intimidad, la comunión. Pero lo usamos nosotros en nuestro ambiente así cristiano. Cuando nos dicen en lo secreto, entendemos inmediatamente porque conocemos este versículo. Pero a veces por ahí hay gente que dice: ¿qué están hablando estos? ¿No? ¿Por qué habla de qué es eso de lo secreto? Es lo privado, es el privado de estar con Dios, ¿sí? Alguien preguntó en una oportunidad: ¿por qué cuando dos personas discuten gritan? Y la respuesta de alguien fue: porque sus corazones están lejos y entonces necesitan levantar la voz para hacerse escuchar. Pero cuando dos corazones están cerca, entonces no levantan la voz, hablan con voz normal y aún en voz baja. Es más, cuando están muy, muy cerca, como en la intimidad, susurran. Y Dios quiere eso. Con Dios no necesitamos levantar la voz. La levantamos para que el mundo sepa quién es nuestro Dios. Cantamos a voz en cuello para que sepan los aires quién es nuestro Dios. Pero podemos entrar a la habitación, al aposento, y allí en la intimidad hablar con el Señor. Y a veces ni siquiera tienes que hablar. Y Él ya sabe todo. Hay una intimidad allí, una comunión con el Señor que Él ya sabe. Y eso al Señor le gusta, la intimidad. Al Señor le gusta el a solas con Él. A solas con Él. Ahí donde nuestro corazón está cerca de su corazón. Por eso el llamado del Señor en este versículo: entrar al lugar secreto, a tu aposento, y en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo, poder estar con el Señor. El pasaje que tomamos es un pasaje que el mismo Señor nos enseña a practicar, diferenciándolo de lo que hacían, dice, ni siquiera dice los fariseos, dice los hipócritas. Entendemos que entre esos hipócritas estaban los fariseos, porque dice que a ellos les gustaba que los vean, hacer largas oraciones, seguramente con palabras complicadas, y en público para que los vean. Y el Señor dice: no, ustedes no hagan así. Dice: ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El like que están buscando. El like que están buscando, porque eso es lo que están buscando. La motivación del que te ora en público para que todos lo vean es el like que está buscando. Y esa va a ser su recompensa. Ahora dice el Señor:
ustedes no tienen que hacer así. Cuando quieras orar, no ores en público. Orá en el lugar privado. Obviamente que no estamos hablando de acá, porque en esta reunión hemos escuchado en el largo de la reunión muchas oraciones públicas, ¿sí? Pero estamos en un ambiente de familia espiritual. Estos de los que el Señor se refiere, lo hacían en la calle, en un pueblo que, bueno, se manejaba con el tema de la religión y la espiritualidad, pero lo hacían con una motivación que no era la correcta. Lo hacían para hacerse ver. Por eso yo quiero que al ver este pasaje entendamos algunas cositas y las comencemos a aplicar en nuestra vida diaria como hábitos espirituales y nos ayuden a crecer. Es algo, como le dije al principio, simple, pero haberlo puesto en la presencia del Señor y haberle dejado al Señor que me empiece a hablar acerca de este pasaje me hizo muy bien. Porque a veces uno cree que sabe todo. Pero cuando un pasaje como este, que el Señor me lo dio hace un par de semanas y yo lo venía meditando, le digo, ¿quién enseñó de esto, Señor? O sea, porque es práctico. O sea, entró a tu aposento, cerrá la puerta y orá. ¿Qué más que eso, Señor? Voy a estar media hora hablando de qué. Media hora, dijo él. ¿De qué? Pero cuando lo pongo en la presencia del Señor y oro y le digo, Señor, háblame, empieza a soltarse lo que el Señor quiere hablarnos. Y de eso se trata nuestra comunión con el Señor. En primer lugar, hermanos, el lugar de su presencia. Cuando ores, entra en tu aposento. ¿Por qué entra en tu aposento? Sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se lo reconoce. No en todo lugar se le busca ni se le honra. No en todo lugar se construye un ambiente de encuentro con Él. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y entramos al aposento, como dice acá, tenemos que construir un ambiente de encuentro, un ambiente de cita con Él. Él ya está ahí, pero Él quiere que yo construya ese ambiente donde Él va a encontrarse conmigo. Desde el inicio la palabra nos enseña este principio. Dios estaba en la creación y estaba en todo lugar en la creación. Pero el lugar de encuentro, ¿dónde era? En el Edén. Dios estaba en todo el universo, Dios estaba en toda la tierra, pero había generado un lugar de encuentro para su criatura. Y la palabra nos enseña allí en el capítulo 3 que el Señor recurrentemente iba a ese lugar a encontrarse con Adán, con Eva, y a tener comunión con ellos, porque para eso los había creado, para tener comunión. ¿Dios lo necesitaba? No, pero lo quería. ¿Dios necesita tu amistad? ¿Necesita tu comunión? No, pero la quiere. La quiere y la extraña cuando no está. A veces Él está esperando y nosotros no llegamos. A veces Él nos ha fijado en la agenda una cita y Él es fiel y va a estar allí. Pero somos nosotros los que muchas veces no llegamos a la cita. No llegamos a ese lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro,
Jesús dice, que sea tu habitación. Pero no necesariamente, o sea, porque Dios puede tener ese lugar de encuentro en mucho lugar. O hay gente que hace su lugar de encuentro con el Señor en el baño. ¿Saben? O sea, es como que no encuentran otro lugar en toda la casa y se van al baño y se encierran en el baño. Se arrodillan ante el trono y oran. Pero porque es el lugar donde hay intimidad y saben que no los van a molestar. Y han hecho del baño su lugar de encuentro. Otros se van al río, ¿no? Y hacen su lugar de encuentro. Otros lo harán en otros momentos, en otros lugares, ¿sí? Pero tener un lugar de encuentro con el Señor, un lugar que quede impregnado de la presencia cuando termines de estar con Él, cuando termine la cita. Lugar de encuentro. El Señor Jesús sabía de este principio y Él también lo hacía. Lucas capítulo 5, 16 dice, Jesús se retiraba a lugares apartados para orar, ¿sí? Encontraba lugares de encuentro, valga la redundancia, lejos, ¿no? Pero también dice Lucas 22, 39, Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Acá dice conforme a su costumbre, otras versiones dice donde solía ir. Y saben que me puse a estudiar ahí un poquito la geografía de la ciudad, y el Monte de los Olivos es el monte, uno de los más altos de la ciudad, y desde el Monte de los Olivos sabe qué buena vista hay, la mejor vista del templo. Y yo me imagino al Señor Jesús orando en el monte, pero mirando hacia el templo, con todo lo que representaba en ese entonces, ¿no? Pero un lugar, y cerquita de ahí, en el mismo Monte de los Olivos, pero un poquito más lejos, ahí, pero en la misma zona, el huerto del Getsemaní, ¿no? Ese lugar debe ser tremendo visitarlo, porque el Señor estuvo ahí, ¿no? Era uno de sus lugares de encuentro. ¿Cuál es tu lugar de encuentro, hermano? No se trata tanto entonces del lugar físico en sí, sino que sea donde sea, construyas una habitación espiritual. Vos levantes una habitación espiritual. Si es tu habitación, bien. Si es el baño, bien. Si es el río, bien. Si es la sala de estar, bien. Un lugar donde te encuentres con Él. Donde digas, acá es donde tengo mi cita diaria con el Señor. En los Salmos leemos lo siguiente. Dice el Salmo 27:4 en la NTV. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En los Salmos reiteradas veces nos vamos a encontrar con referencias a la casa de Dios, porque la casa de Dios, el templo, era el lugar de encuentro. No había otro, ese era el lugar de encuentro. Pero nosotros que somos del Nuevo Testamento y que por gracia del Señor Jesús que murió en la cruz, nos hizo a nosotros, como oraba hoy Guille, a nosotros nos hizo el templo. Entonces ahora donde quiera que estemos, allí somos iglesia, allí somos templo, allí somos habitación, allí estará la presencia del Señor. Por eso no se trata tanto de qué lugar, sino de que vos seas y construyas el lugar de encuentro, la habitación espiritual para encontrarte ahí en una cita con el Señor. El Señor está con vos y está en vos, pero el Señor le gusta que le digas, vamos a tener una cita, vamos a tener una cita, vamos a encontrarnos. Él lo está esperando.
y quiere ese lugar de encuentro con vos. ¿Cuál va a ser tu lugar de encuentro? Determina un lugar de encuentro. Que ese lugar se impregne de la presencia de Dios. Se impregne. ¿Cuántos vieron la película? ¿Cómo se llamaba? Cuarto de oración. Justamente habla. Cuarto de guerra, ¿no? Que hay una parte donde una viejita intercedía y cuando le van a comprar la casa, el que vino a comprarla era un pastor y entraba a la habitación y salía. Y mira, y entraba a la habitación y volvía a salir. Dice, acá alguien oraba, ¿no? Y era justamente el lugar donde esta mujer tenía su lugar de encuentro con el Señor. Que nuestra oración y nuestro lugar de encuentro se empape de la presencia. Es hermoso cuando llegamos a una casa y no solamente la habitación ha sido el lugar de encuentro, sino toda la casa. Y entras ahí y vos te encontrás con un ambiente que, wow, qué bueno que está acá. Un ambiente de paz, un ambiente espiritual, un ambiente que te bendice. Eso lo podemos hacer. Lo hacemos muchas veces entre todos o con un grupo, pero acá nos están invitando a la intimidad, el a solas con Dios. Punto 2, 0 distracción. Dice, y con la puerta cerrada. Con la puerta cerrada. El punto acá es estar enfocados. Es que podamos estar centrados con el Señor, que nada nos interrumpa, que nada nos distraiga. Porque vivimos, hermanos, en una sociedad actual donde el nivel de concentración es muy bajo. Nos distraemos por todo. No nos concentramos por mucho tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve las redes, Facebook o Instagram o alguna red esa que uno va mirando, todos los videitos, si ustedes prestan atención, no duran más de 10 segundos. Algunos quizás un minuto, pero son cortos porque el nivel de atención que estamos teniendo cada vez es menor. Ahora, eso sí, son videitos de 1 minuto, pero podemos estar 1 hora ahí. Porque es como que necesitamos así, todo rápido ya, ir pasando. Como que nos aburre estar en una misma cosa más de un determinado tiempo. Y Dios acá dice cerrar la puerta. Y no se trata solamente de que cierro la puerta, le pongo llave, sino que le cierres la puerta a la distracción, le cierres la puerta a las interrupciones, le cierres la puerta a todo aquello que va a interferir en tu momento con el Señor. Obviamente uno entiende, cuando tenés hijos es complicado, ¿no? Pero bueno, arregla un momento para que papá, o en el caso de la mamá, o mamá en el caso del papá, se queden ahí. Me voy a estar solo, quiero estar con Dios, no quiero, ayúdame y que no me interrumpan, es mi momento con Dios. Y a veces uno puede decir, pero qué egoísta, ¿no? Porque ese va a estar solo mientras la mamá se queda con los hijos, o ella se va sola mientras el papá se queda. No, es la mejor inversión, porque cuando salga de esa habitación va a salir siendo un mejor papá y una mejor mamá, por haber estado con el Señor. Por eso está bueno que designemos un momento al día para dedicárselo pura y exclusivamente al Señor.
Hermanos, a veces apartamos tiempo, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para ver una película o algo por día y no somos capaces de apartar así, que sea 1 hora para estar encerrado en mi habitación con la palabra, un cuaderno y el Señor. Sabiendo que eso me va a hacer muy bien. Yo trato de hacerlo en los momentos que, bueno, en casa tenemos varios horarios, pero en la mañana, cuando me levanto, doy tiempo con mi Señor. Si no puedo a la mañana, busco tratar, me voy a la pieza en algún momento. Y ¿saben qué? Es una necesidad. Es una necesidad. Tiene que ser una necesidad. Algún momento del día. Algunos lo hacen en la mañana, otros no pueden en la mañana, bueno, lo harán en la tarde. Algunos lo harán a la noche, pero que sea algún momento en donde te encuentres a solas y le dediques ese tiempo al Señor. Cerrar la puerta es cortar entonces con todo aquello que impida mi enfoque, mi total atención. Es acallar el ruido de lo rutinario, porque muchas veces lo rutinario tapa la voz de Dios. Hay mucho ruido. Mucho ruido. Cuando agarramos el celular, hermanos, esto ahí tiene mucho ruido para comunicarme con Dios. O sea, cuando vayas a la habitación, salvo que lo lleves para poner algo de música y eso te ayude a entrar en adoración, mejor ni lo lleves, porque van a estar sonándote las notificaciones, van a estar sonándote algunas cosas que entran y vos vas a estar, vas y vas a ir a atender y no vas a encontrar nunca el enfoque con el Señor. Y para encontrarme con el Señor necesito acallar el ruido. Justamente entrar en la habitación, cerrar la puerta es acallar los ruidos. Esos ruidos que me desenfocan, esos ruidos que me distraen, esos ruidos que entorpecen el que yo escuche la voz del Señor. Es como cuando Elías se fue a la cueva y en la cueva dice que vino un terremoto, un viento poderoso, un fuego y todo eso que era wow, ¿no? Que podríamos decir Dios estaba ahí, pero dice que Dios no estaba en nada de eso, estaba en el silbo apacible. ¿Y sabes qué? Para escuchar un silbo apacible necesitas hacer silencio. Necesitamos callar. Porque a veces pensamos que Dios puede hablar en todas esas otras cosas. Dios puede hablar a través de un terremoto, Dios puede hablar a través de un viento impetuoso, Dios puede hablar a través de un fuego que quema todo. Pero me encanta que Dios elige hablar a través de un silbo apacible con aquel que necesitaba eso. Cuando entremos a nuestra habitación, acalla todo, hasta tu propia voz, y empecemos a hablar con el Señor. Vimos que Jesús hacía eso. En Marcos 1:35, otro pasaje dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Lugar apartado. El Señor buscaba estar a solas con su Padre. El Señor buscaba esos lugares donde nadie lo interrumpa, donde nadie haga ruido. En esos momentos donde nadie vaya a tocarle la puerta y interrumpa que estaba con el Padre. Admiro, he conocido de hermanos que su día laboral, o sea, día arrancaba a las 6 de la mañana. Leí la historia de una señora, testimonio. Arrancaba a las 6 de la mañana porque a esa hora se levantaban los hijos, el marido, les preparaba
el desayuno y todo eso y arrancaba el día laboral. Y ella dice, no encontraba en todo el día un momento para estar con el Señor. Entonces dice, bueno, si no encuentro en todo el día, me tendré que levantar una horita más temprano. Wow. ¿No? A las 5. De 5 a 6 es mi tiempo con el Señor. Yo digo, wow, a veces nosotros no hacemos esos esfuerzos. Esos esfuerzos que, créanme, que en ese momento vas a recibir fortaleza que te va a durar para todo el día. Porque estás con el que te da la vida y el que te fortalece. Si no tenés un momento en el día, hacete ese momento. Pero es importante que te encuentres con el Señor. Es importante. Miren, este dato lo buscaba anoche y estoy casi seguro que era la mamá del misionero Hudson Taylor, ¿sí? Misionero a la China y un hombre muy poderoso en el Señor, un hombre que se le llamó el padre de las misiones modernas. La mamá se llamaba Amelia. Son bravas las Amelias, ¿eh? La mamá, pero quisiera corroborárselo porque no encontré el libro donde lo leí, pero dice que tenían varios hijos y la mamá, para poder encontrar un lugar para enfocarse en el Señor, ¿saben qué hacía? Se sentaba en una silla y se ponía una tela encima. Porque no había dónde. Y no era que se ponía un velo, como dice acá en la palabra que usaban las mujeres, no. Era una tela para generar un ambiente de intimidad, un ambiente de encuentro, un ambiente de conexión, porque no tenía otro lugar. La casa estaba llena de personas y de gente, y encima casas chiquititas, pobres en Inglaterra, así que se ponía una tela encima. Se sentaba y una tela. Y los hijos, cuando veían que mamá estaba con la tela en la cabeza, obvio, no volaba una mosca. 1 hora todos los días. Sentadita. ¿No? Menos mal que lo haría de día, porque de noche te llegaban a levantar. Pero ese era su lugar de intimidad, su lugar de encuentro, su lugar de enfocarse. Ese era su aposento. Se las ingeniaba, se las arreglaba para poder hacerlo. Una mujer de oración que hablando justamente de lo que era Amelia, la mamá de Hudson Taylor, cuando Hudson Taylor era un joven y se apartó de los caminos del Señor, ¿saben qué hizo ella? Se apartó 1 mes a orar por su hijo. 1 mes se fue de la casa, se recluyó en un lugar a orar, solamente a orar por su hijo. Y en ese tiempo la hermana, que era hermana de Hudson Taylor, la hermana menor, una adolescente, también de oración, porque seguramente lo aprendió de su mamá, hizo el compromiso con el Señor de orar 3 veces por día por su hermano. Y en ese mes, al término de ese mes, Hudson Taylor se entrega al Señor. Se entrega con todo. Y termina siendo un hombre que llevó hasta más de 500 misioneros a la China. Miren lo importante de haber orado e intercedido. Hermanos, hay que cerrarle la puerta a la distracción para encontrarnos con Dios. La semana pasada Gabino hablaba de la novia que parecía estar atenta, pero que en realidad estaba media dormida. Pero también tenemos que hablar en estos días de una novia que está distraída. Distraída. Que pareciera que el vino de este mundo no la deja estar sobria. Y el vino, y cuando hablamos del vino de este mundo, hablamos de todo lo que este mundo te ofrece a diario y no te
permite tener sobriedad espiritual. Andamos como borrachos y no te permite tener sobriedad para el Señor. Hay mucho. Hoy en día, en estos tiempos, tanto que hay de películas, series, músicas, literatura, programas, internet para todos los gustos, todo lo que sea. Tanto nos quita estar enfocados en el Señor y su voluntad. Y ahí es donde tenemos esta exhortación: anda al aposento. Destina, aunque sea una hora, media hora, anda al aposento. Estate ahí con el Señor. Saben que la palabra sobrios viene del griego sofroneo y significa mente sana, estar con la mente correcta, tener autocontrol, poner en estimación moderada, o sea, una estimación moderada sobre uno mismo, pensar en uno mismo sobriamente y frenar las pasiones. Es muy profundo. ¿Cómo está tu mente para ir a la presencia del Señor? A mí me pasa, hermanos, cierro la puerta de mi habitación y quiero empezar a orar, pero hay tanto acá, tanto de cosas que veo, que participo, que charlo, que leo. Tanto que hasta que puedo acallar todo eso pasa un ratito y encontrarme con el Señor. Porque mi mente no está sobria para hablar con el Señor hasta que no acalle todo eso. Último punto, en lo secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. La palabra secreto, como les dije entonces al principio, nos habla de lo privado, ¿sí? De lo privado, de ese lugar privado. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde lo privado está en peligro de extinción. Hay como una necesidad de hacer público todo lo que hago. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, cada uno pregúntele al Señor si es necesario y con qué motivación hacemos pública todas las cosas que vivo. Acá estoy comiendo esto. Acá estoy en este lugar, acá estoy haciendo esto otro y acá estoy con esta persona. ¿Es necesario que hagamos público todo? Pero bueno, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Bien? Yo siempre digo, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de eso? Sigo. Cada uno va a ver con el Señor de eso, ¿no? Pero el tema es que a veces esta actitud nos lleva a hacer algo público que no surgió de estar en privado con Dios. Publico acá, ¿sí? Y le mando un versículo, ¿no? Y hago público algo que no surgió de estar en privado con Dios. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Saben qué? Yo espero que no sea así. Que si hacemos, yo siempre les digo, publiquen versículos. Utilicemos las redes para que el mundo conozca al Señor. Publiquemos palabra del Señor. Pero en lo posible que todo lo que podamos publicar surja de estar en lo privado. ¿De qué me habló Dios en lo privado? Porque eso viene directamente del cielo. Porque si yo me pongo a hacerme el espiritual, termino haciendo lo mismo que el Señor está condenando
y por lo cual está instruyendo en este versículo a cómo tengo que acercarme al Señor. Y saben que el Señor dice hipócritas, usa una palabra muy fuerte. Hipócritas, se ponen en las plazas, hacen largas oraciones para que todo el mundo los vea. Ustedes no hagan eso, ustedes, dice, cuando oren, vayan a lo privado. Encuéntranse con papá en lo privado. Estén con él en lo privado. Y papá se va a encargar de lo público. Cuando yo cumplo con lo privado, papá se encarga de lo público. ¿Cuántos hermanos que ni siquiera han necesitado las redes, Dios los ha levantado? ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo privado. En lo privado. Y algunos dirán, no, pero que me tengo que dar a conocer. Me tengo que autopromocionar. No funciona así. Si vos te haces cargo de lo privado, le metés ahí en lo privado, si invertís en lo privado, la palabra dice que el Padre te recompensará en público. ¿Cuál es mi tarea? Encargarme de lo privado. ¿Cuál es la tarea del Padre? Reconocerte en público. No me va a reconocer ningún hombre, no me va a reconocer ni yo mismo, va a ser el Padre. Y esa es la mejor promoción que puedes tener. Eso es lo mejor que te puede pasar, que sea el Padre el que te levante y te haga brillar. Este es mi hijo. No buscó fama, no buscó vanagloria, buscó mi presencia. Y ahí en lo privado estuvo conmigo y yo le enseñé. Por lo tanto yo lo levanto. Así funciona. Ahora, estar en lo secreto con Dios, estar a solas con Él, en privado con Dios, trae muchos beneficios. Muchos beneficios. Hay un párrafo de la historia de Jesús con los discípulos donde sucede lo siguiente. Lucas 9, 18, 20 dice: un día mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con Él: ¿quién dice la gente que soy? Creo que alguien estuvo hablando de esto últimamente. Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Me gusta este pasaje porque acá podemos ver la opinión pública y la opinión privada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo público. La gente que ve mi Instagram, ¿quién dice que soy yo? Y Jesús, la gente dice que vos sos Juan el Bautista. Han visto las fotos bautizando. Otros dicen que sos Elías por los milagros que estás haciendo. Otros dicen que sos un profeta por las palabras que has dado, que están ahí en tu Instagram. Ajá, bien. ¿Y ustedes? Ustedes que estamos las 24 horas del día juntos. Ustedes que hace 3 años que venimos así. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién soy? ¿Y saben qué, hermanos? Al Señor no le interesa tanto la opinión pública. Al Señor le interesa la opinión de los íntimos. La opinión de aquellos con los que tiene sus encuentros a solas. Porque si yo no conozco al Señor,
es porque no estoy teniendo intimidad con Él. Porque no hay comunión. Estos días charlaba con mi hija y hablábamos de algo que era, ¿vieron cuando creo que Gabino, no sé quién lo dijo hace poquito, cuando se levantaron aquellos hombres en el futuro y le dijeron: nosotros en tu nombre echamos afuera demonios y sanamos esto y hicimos aquello y y el Señor, ¿qué les dijo? Yo no los conozco. Pero en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las 10 vírgenes prudentes se llevaron el aceite, entraron a las bodas, las insensatas habían salido a comprar el aceite que no tenían. Cuando volvieron, ¿cuál fue la respuesta? No, se olvidaron el aceite, no entran. No, ¿qué fue? No las conozco. Porque la clave está en el conocimiento. La clave está en que Dios te conozca y vos lo conozcas a Dios. Y eso no se logra en ningún otro lugar, sino en el aposento, en lo secreto, en lo privado. Ahí está la cuestión. Debe ser feo que llegues reconvencido que te van a dejar entrar y el Señor te diga: no te conozco. No, pero si yo te serví, predicaba en la iglesia. No te conozco. No sé quién sos. Y ahí va a ser el lloro y el crujir, el lamento. Porque todo se reduce a si Dios me conoce y yo lo conozco a Él. A Jesús no le interesa tanto la opinión pública. A Jesús le interesa la opinión de los íntimos, en el lugar íntimo. Y es que solo en la intimidad, en lo privado, en lo secreto de Dios, recibimos revelación del Hijo. Y esa es la voluntad del Padre. Jesús dice en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuánto conocimiento estamos teniendo de Jesús? ¿Cuánto conocimiento estamos teniendo ahí en el lugar privado de Él? ¿Cuánto más te ha podido revelar? Hay un salmo que me encanta, Salmo 25:14. Lo voy a leer en varias versiones porque vamos a aprender mucho. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero miren, en la Biblia de las Américas dice: los secretos del Señor son para los que le temen y les dará a conocer su pacto. En la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice: Yahweh es la fuerza de aquellos que le temen y su pacto es manifestar verdad a ellos. La NTV dice: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. La Nueva Biblia Vida, dice: ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Wow. Hermanos, en el aposento a puerta cerrada, Dios te habla y se revela. Y te revela cosas que no te las va a revelar así nomás. Porque en público acá podés estar, escuchamos una prédica, qué bueno, qué sé yo, salimos motivados, pero capaz que después te la olvidás. Y capaz que Dios te diga algo que sea una revelación, un secreto de Dios. Pero nunca va a ser en la medida que vos lo busques en el aposento. Y ahí en el aposento te encierres y hables con Él, leas la palabra, le hagas pregunta al Señor y permitas que el Espíritu te hable. En la intimidad Dios nos enseña, nos revela su verdad,
nos comparte secretos, porque ese lugar es un lugar de amistad. ¿Vieron cuando el Señor dice de Abraham iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dice, ¿cómo he de ocultarle esto a mi amigo Abraham? Que Dios te diga amigo. ¿Por qué? Porque a los amigos no se les oculta nada. O sea, ¿tenía necesidad Dios de decirle a Abraham lo que iba a hacer? No. Eso estaba decidido en su trono y en su soberanía. Pero dice, ¿he de ocultarle a mi amigo lo que voy a hacer? Porque los amigos no se ocultan las cosas. Y Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque les diré todas las cosas. Les compartiré, les enseñaré todas las cosas. Pero eso se hace en el aposento, a puerta cerrada. Por eso es tan importante que lo valoremos. En lo privado recibimos muchos beneficios. Así quieren ir pasando los chicos. Muchos beneficios. Como ser sanados, santificados, empoderados, capacitados. Ahí en la intimidad. En la intimidad. En el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, el lugar más profundo y más adentro, habían 3 cosas adentro. Y esto lo hemos enseñado varias veces. La vara de Aarón, las tablas de la ley y la vasija de maná. ¿Qué representa cada cosa? La ley, las tablas de la ley representan la justicia. La vara de Aarón representa la autoridad delegada y respaldada por Dios. Y la vasija de maná representa la provisión sobrenatural de Dios. Todos quieren estas 3 cosas. Pero estas 3 cosas se obtienen cuando entras hasta el lugar santísimo, al aposento, al lugar de intimidad. En ese lugar es donde Dios te va a dar todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Cumplamos, hermanos, porque así como dice el versículo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No inviertas tanta fuerza en lo público. Invertí fuerzas en lo privado. Cumplamos con ir al secreto de Dios y Él se va a encargar de lo público. No nos afanemos por lo público. Dejémosle al Padre. Confiemos en Él nuestra vida pública. Confiemos en Él. Para cerrar, hay una historia que en su momento me impactó muchísimo. Un grupo de estudiantes de Estados Unidos habían viajado a Inglaterra, estudiantes de seminario bíblico, y visitaron la casa de John Wesley. John Wesley fue un avivador de fines del 1700. Un avivador de esos que se convertían multitudes. Y estos estudiantes visitaron la casa de este hombre. Y cuando fueron a la habitación de John Wesley, estaba la cama, los muebles, todo ahí, un museo. Pero al borde de la cama habían 2 desgastadas así, ¿no? Como que le habían sacado 2 surcos, ¿no? 2 surcos en la madera del piso. Y a alguien se le ocurrió preguntar, dice, ¿qué es eso? Ahí él oraba, ¿no? Se ponía de rodillas así contra la cama y los zapatos al moverlos así, por estar orando, iban
comiendo la madera. Y de tanto que oraba, habían quedado esos surcos ahí. Los estudiantes, bueno, wow, qué historia, ¿no? Se van y cuando están en el colectivo que los andaban movilizando, faltaba uno. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Así que empezaron a buscar y lo encontraron en la casa de John Wesley, en el mismo lugar, arrodillado y con sus zapatos en los huecos del desgaste que había. Y decía: Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Ese muchacho se llamaba Billy Graham. Uno de los grandes predicadores del siglo XX, que llevó a miles a la presencia del Señor. Hazlo otra vez. Faltan muchos hermanos que vayan al lugar secreto, a lo privado, a enfocarse en el Señor y a decirle: Señor, hazlo otra vez, acá estoy. Porque el Señor trabaja con los que van al aposento alto. El Señor trabaja con los que van al aposento privado. El Señor trabaja con aquellos que destinan tiempo para estar con Él. Porque son los que van a estar más conectados. Más conectados. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Tengo un momento para orar. Santo eres, Señor, santo, santo. Señor, en este día nos presentamos delante de ti, papá. Queremos tomar de la palabra que nos has hablado hoy para hacer la carne en nosotros. Para que esto que vos lo predicaste y lo hablaste hace tantos años y que parece tan banal a veces porque es simplemente ir a orar según algunos, es tan profundo, Señor. Nos habla de ese corazón tuyo por encontrarnos en esa cita diaria. Señor, ayúdanos, porque muchas veces somos débiles y nos distraemos y los ruidos de este mundo no nos permiten tomarnos ese tiempo. A veces elegimos no ir al lugar secreto. A veces no hacemos esfuerzos por ir al lugar secreto, a estar contigo. Ayúdanos a valorar ese tiempo que podamos a solas estar contigo. Porque allí, Señor, en el lugar secreto, vos nos hablás, nos contás tus secretos. En ese lugar nos revelás tus planes y propósitos, pero principalmente te revelás a vos mismo. En ese lugar secreto vos, Señor, trabajás con nuestros corazones, nuestras vidas. En ese lugar secreto nos empoderás, nos capacitas, nos das sabiduría. En ese lugar secreto es el mejor lugar donde podemos estar. Señor, que hoy cada uno de los que estamos aquí podamos irnos con una determinación de comenzar, si no lo estamos haciendo, a tener este hábito de buscarte en la intimidad.
de hacer esfuerzos por encontrar un momento del día a solas contigo. Y estoy seguro, Señor, seguro que nuestras vidas serán transformadas. Oh Señor, te adoramos. Seguí hablando con el Señor y en algo el Señor esta noche te ha hablado. Comenzá a hablar eso, ponelo delante del Señor.